La triste historia de Alejandro Camacho. Ven, te voy a presentar a mis socios. El señor Rupert Murdoch. Alejandro Camacho es uno de los grandes actores que ha destacado en cine, en teatro y en televisión como galán y como villano. Cuando las cosas no funcionan, uno no puede asumir sus sentimientos de culpa. Su trabajo en Cuna de Lobos es memorable y sus posteriores actuaciones lo consolidaron como uno de los mejores histriones. Insultos. Representa para mí lo que más odio en la vida. Pero imagina esto, Alejandro le dice que no al mismísimo tigre. Sí, así como lo oyes. En un mundo donde decir, sí jefe, es casi religión, Alejandro decide jugar con fuego. Azcárraga Milmo tenía palabra. El señor Emilio Azcárraga Milmo me brindó la posibilidad de ser... ¿El resultado? Bueno, digamos que involucra gritos, una pizca de humildad inesperada y unas vacaciones express en Acapulco. ¿Quieres saber cómo termina esta locura? Pues agárrate, porque esta historia te va a dejar con la boca abierta. Porque además lo queríamos, lo queremos. Y nos fuimos a Acapulco a lamernos las heridas claro, de los arañazos. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Alejandro Camacho, un actor que trabajó más de 35 años en Televisa, en donde hizo su carrera como actor y luego como productor. Conoceremos no solo su trabajo, sino también sus amores, sus escándalos y el lado más triste y duro de su vida. Que ya no está Rebeca con Alejandro. Y te lo digo como público, no como periodista, nos dolió. Un mundo sumergido en sus apasionados amores, romances y traiciones. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Alejandro Camacho Pastrana nació en la Ciudad de México, el 11 de julio de 1954. Conocido como Alejandro Camacho, es actor de teatro, cine y televisión y además ha sido productor. La carrera actoral de Alejandro Camacho es una de las más sólidas y un breve recorrido por las principales producciones así lo demuestran. Los caballos y todo. Y nosotros éramos unos bebés que habíamos nacido ahí. ¿Tu papá trabajaba, era escenógrafo? En 1980 comenzó participando en la película En la Tormenta. Esa década fue muy importante para Alejandro, ya que hizo películas como High Risk, Los renglones torcidos de Dios, entre otras, y telenovelas como Soledad o Vanessa, entre muchas más. En 1985 obtuvo su primer protagónico en la telenovela El Ángel Caído, compartiendo créditos con Rebecca Jones. En el 86 participó estelarizando la exitosa telenovela Cuna de Lobos, donde fue uno de los antagonistas principales, compartiendo créditos al lado de Gonzalo Vega, María Rubio, Diana Bracho y Rebecca Jones. Un año más tarde fue antagonista en El extraño retorno de Diana Salazar junto a Lucía Méndez y Alma Muriel. Soy yo la causa de su extraño retorno. La trayectoria de Alejandro fue avanzando conforme pasó el tiempo y protagonizó muchas telenovelas de gran éxito y resistió el año 2000, en el cual, en 2012 estelarizó Abismo de Pasión, versión de Cañaveral de Pasiones, al lado de Angelique Boyer, David Cepeda, Mark Thatcher, Blanca Guerra y Sabine Musier. En 2016 obtuvo el protagónico en la serie Entre correr y vivir, transmitida en TV Azteca y Blim. Lo que pasa es que los vi salir juntos de la quinta. La vida de Alejandro Camacho es una película o una telenovela o una obra de teatro, como lo puede ser la de cualquiera otra persona, con alegrías, sufrimientos, con pérdidas y encuentros. Alejandro relató que vivió una infancia muy feliz, ya que su abuelo era director de un club y se la pasaba jugando en las instalaciones de ese lugar. Y mi abuelo, Alejandro Camacho Corona, era el director de ese club. Por el lado de su mamá, era muy animosa y siempre estaba cerca de él y de su hermana. Cuenta que ella estaba en todo y era la parte amorosa de la familia. Su papá era un hombre de negocios, muy formal, que le enseñó muchos valores y con el que siempre salía los fines de semana a varias actividades culturales y recreativas. Era un hombre muy culto y leía mucho,
y de él aprendió ese hábito, le gustaba mucho la música. Y mi papá, pues, le gustaba leer y le gustaba el teatro, le gustaba el cine. Era diversificado. Según Alejandro, su papá era un gran conversador y gracias a él conoció el mundo del arte, ya que desde que era chico lo llevaba a ver ópera, a escuchar a la orquesta sinfónica, lo llevó al teatro. Cuando iba con su papá le explicaba a qué iban, de qué se trataba la obra, quiénes eran los actores, además de anécdotas, y esto enriquecía la experiencia del jovencito que tenía una imaginación desbordante. Cuando creció un poco más, alentado por todas estas experiencias de los espectáculos, Alejandro pensó en ser un gran director de orquesta. Una vez que fui a la ópera, pues yo nunca había ido. ¿Con tu papá? Sí. Sí. Y pues yo nunca había ido. Una vez su papá lo llevó a ver a una obra de teatro en donde actuaba Carlos Ansira, quien acababa de ganar el Premio de las Artes en Moscú, con Diario de un Loco. Había 30 espectadores en el teatro aquí en México. Cuando lo vio actuar lo conmovió mucho. Luego vería actuar a Ignacio López Tarso, a Ofelia Guilmain, a José Gálvez, todos ellos grandes actores. Me llevó al teatro. Ok. Yo originalmente quería ser director de orquesta. Yo quería ser como Laurent Massel. Camacho no era un buen estudiante, tenía una extraordinaria memoria y eso le ayudaba para ir pasando los años sin estudiar. En vez de poner atención a lo que decían los maestros, se distraía con facilidad haciendo otras cosas o molestando a sus compañeros y compañeras. Gran parte de su educación la pasó en un internado, en donde estaba toda la semana y sus papás lo recogían los fines de semana. De hecho, yo me eduqué en internados. Desde quinto año de primaria hasta tercero. Con todo este bagaje cultural que tenía Alejandro, si bien en un principio quería ser director de orquesta, cambió un poco de idea y se decidió por la actuación. Se dio cuenta que quería ser actor porque le encantaba ser otro, ser lo que quisiera, ser un asesino serial, por ejemplo, o un rey o un mendigo, o un bufón. Tomas la decisión de ser actor, de abrazar esta carrera, pues no ha de haber sido fácil. Cuando le comunicó a sus papás que era lo que quería en la vida, lo apoyaron, aunque le advirtieron que tenían miedo de que no le fuera bien y terminara como mendigo y no ganara ni para comer. Como mi papá, me dijeron, nada más no te vayas a morir de hambre, hijito. Porque ser actor en México es como ser torero en... Sabía que era necesaria una formación universitaria, porque le daría cultura general, conocimiento de la sociedad, de la política, de la economía y la cultura, y por eso ingresó a la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, conseguiría una beca para estudiar actuación en lo que hoy es la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Dieron una beca, Bellas Artes, Bellas Artes a través del queridísimo. Debutó en la película En la Tormenta del año 1980, dirigida por Fernando Vallejo. Una cinta sobre la época de la violencia en Colombia. Vallejo quiso hacer la película en Colombia, sin embargo, se encontró con numerosos obstáculos para filmarla en el país, por lo que decidió hacerla en México con actores mexicanos y recreando los paisajes colombianos. Este largometraje fue prohibido en Colombia también, porque se consideró que era un momento muy delicado para pasar una película así. Ante los obstáculos y el veto de que fue objeto como cineasta con Crónica Roja, su película anterior, y con En la Tormenta, Vallejo decidió renunciar a hacer cine. He trabajado varias veces en varias películas americanas. Pero onda como para irte allá. Lo que pasa es que me va tan bien aquí. El primer protagónico de Alejandro en la televisión fue en 1985 en la telenovela El Ángel Caído, dirigida por Manolo García y producida por Francisco Burillo para Televisa. Fue protagonizada por él, por Eduardo Palomo y por Rebecca Jones, que tiempo después sería su esposa. Ahí interpretaba a María de los Ángeles Bustamante. Y era también un personaje maravilloso. Una de las telenovelas con las que Camacho dejó huella es Cuna de Lobos. Fue escrita por Carlos Olmos, producida y dirigida por Carlos Telles y emitida originalmente por el Canal de las Estrellas de Televisa. Cuna de Lobos es considerada una de las mejores telenovelas en la historia de la televisión en México. Pensé que todo estaba arreglado con la declaración de mi madre y la mía.
fue protagonizada por Diana Bracho y Gonzalo Vega, coprotagonizada por Alejandro Camacho y Rebecca Jones, con la participación antagónica de María Rubio como la villana principal de la historia. Con las actuaciones estelares de Carlos Cámara, Rosa María Bianchi y Carmen Montejo. La historia duró 8 meses y 170 capítulos. El final se anunció el 5 de junio de 1987 y hubo gran expectación por ver cómo acababa la serie. Lo siento mucho, José Carlos. De acuerdo con las crónicas que se escribieron sobre este evento, en el aeropuerto los que revisaban las maletas pararon actividades para ver la telenovela mientras la gente esperaba sobre el periférico. Y ese día del final llamó la atención el silencio que reinaba, es decir, la gente no salió de su casa. Desde aquí hablé con esa lunática licenciada. Aquella noche, el periodista Jacobo Zabludovsky dedicó la apertura de su noticiario 24 horas a la telenovela. Esta noche ya puede usted, y yo también, dormir tranquilo. Terminó Cuna de Lobos, hoy se supo la terrible verdad de una historia que pasó de la ficción a las primeras planas de los periódicos de este mediodía. Catalina Krill se autoeliminó, al enterarse que en un último intento por acabar con su hijastro, Gonzalo Vega, su hijo, Alejandro Camacho, había intercambiado su lugar en el avión que después explotaría en el aire. Me dijo que Leonora y tú estarían aquí. Solo una cosa, Alejandro. En entrevista, Camacho relataría que los papeles más importantes de un actor son de los 50 en adelante. A él le interesa la gran dramaturgia, no las telenovelas, el gran teatro, que es para los actores que tienen el bagaje y la vivencia, para poder hacer personajes memorables como los que hizo Ignacio López Tarso, por ejemplo, o como los que hizo Héctor Bonilla, Marga López, Katy Jurado y Ofelia Guilmain. Eran grandes actores, pero además grandes seres humanos. Rey, claro. Los papeles más importantes para un actor son de los 50 en adelante. La gran dramaturgia. Alejandro fue una persona muy cercana a Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre Azcárraga, como le decían, el hombre más poderoso en el mundo del espectáculo y muy cercano al gobierno. El Tigre hacía y deshacía a su antojo la carrera de los actores y actrices, y las anécdotas sobre sus actitudes bárbaras y sus vetos aún resuenan en los pasillos de Televisa. Que siempre fue muy generoso y siempre me escuchó. Camacho respetaba, admiraba y quería mucho a Emilio Azcárraga, ya que según él era un hombre que tenía palabra, cumplía y respetaba sus promesas. El Tigre, por su parte, favorecía a Camacho con trabajos en las producciones y además le dio oportunidad de ser productor. Se sabe que tuvo varias discusiones con Emilio Azcárraga, pero de todas ellas salió bien librado, a pesar de que el Tigre era una persona autoritaria y déspota, muy odiado por muchos, pero para el actor era un extraordinario ser humano. Por don Emilio Azcárraga Milmo, yo estaba produciendo películas para videocine y en entrevista relató una anécdota de las muchas que había tenido en su relación con él. Después de la universidad, su segunda casa fue Televisa, misma para la que trabajó 35 años y en la que creció, se formó y triunfó, por eso le tiene tanta gratitud. Él me puso ahí, yo llamé a mis amigos. Hechas por Televisa. Sí. Financiadas por Televisa. Sí, por videos. Okay. Y es que en aquella época, Alejandro estaba produciendo películas, videohomes, para Televisa. Y en una ocasión lo fue a ver para presentarle un proyecto. Quería hacer la película para televisión abierta, Calígula, la historia de un emperador romano que había perdido la razón por el poder, incluso nombró cónsul a su caballo. Emilio lo escuchó y Camacho le dejó los guiones para que se leyera y en su caso se aprobaran, y se fue a trabajar en una producción, desde luego con el permiso de su patrón. Entonces un día le digo, quiero hacer Calígula en televisión abierta. El proyecto en el que trabajó Camacho era independiente, un encargo de unos clientes particulares y se trataba de una película donde le quitaban la vida a un candidato a gobernador. Camacho y su equipo se fueron a grabar ese video home y tardaron 8 semanas en ello, entregó el proyecto acabado y le pagaron. Era la historia
en Imperio de Cristal, donde estaba la familia romana. Ya, ok. Para el estreno se había señalado varios meses después, pero a los 2 meses de entregada la película, ocurrió el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de la República, que ocurrió el miércoles 23 de marzo de 1994 por la tarde, durante una gira en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, en Baja California, y que conmocionó al mundo. Se han leído 5 capítulos de los 10 y están muy bien evaluados. Yo me fui confiado a hacer la película. Alejandro quiso estrenar esa película en ese tiempo, recién ocurrido el dramático suceso, pero los dueños del proyecto dijeron que no. Camacho buscó de nuevo al Tigre para ver qué había ocurrido con el proyecto de Calígula, y aunque al inicio quienes habían leído los guiones habían dado un visto bueno previo, porque les pareció muy bueno, cuando Alejandro estuvo frente a Emilio se llevó una desagradable sorpresa. 8 semanas. Antes de terminar la película me hablan los escritores y me dicen, oye, nos mandaron a la fregada. Directo y grosero como era Azcárraga, le dijo que su proyecto se cancelaba, porque era una basura. Camacho tomó valor y le respondió lo que pocas veces había oído el Tigre, y menos de uno de sus empleados, le dijo que estaba mal informado. El Tigre se puso como energúmeno y le respondió que si sabía lo que estaba diciendo y a quién se lo estaba diciendo, y el actor dijo que sí. Creo que está mal informado. Azcárraga, en un gesto de humildad suprema, le dijo que revisaría el proyecto y que si Camacho estaba equivocado lo iba a correr a él y a su esposa. El actor salió de la oficina del Tigre con la cola entre las patas como comúnmente se dice. Le contó a su esposa Rebecca Jones lo que había pasado y para consolarse se fueron a pasar unos días al puerto de Acapulco. A lamernos las heridas. Y nos fuimos a Acapulco. A lamerse las heridas. Alejandro se la había jugado, no cabía duda, pero si por alguna razón su propuesta no le gustaba a Azcárraga lo correría de Televisa a él y su esposa, que no tenía vela en el entierro y que también era una de las actrices más importantes en ese momento para Televisa. Emilio cumpliría su promesa, porque así era él, no se andaba con chiquitas. Sobre tu cabeza y la cabeza de tu mujer. Sí, pues a chingar a tu madre, cabrón. 3 o 4 días después, mientras disfrutaba del sol en Acapulco, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era la secretaria de Emilio Azcárraga, conocida en el medio como Elisita. La mujer, famosa por ser tan hígado como su jefe, así le dicen a la gente amargada y de mal humor, le soltó la bomba, tenía que presentarse al día siguiente en las oficinas de Televisa en la Ciudad de México. Cuando Alejandro intentó explicar que estaba en Acapulco, Elisita, fiel a su reputación, le cortó en seco. No era una invitación, era una orden. Punto. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Oye, que mañana los quiere ver el señor a las 6 de la tarde. Pues es que no estamos en México. A las 6, gracias. Y sin saber cómo, a las 6 en punto estaba Alejandro en la sala de recepción del Tigre. Lo hicieron pasar y Azcárraga le dijo que se había asociado con Fox y con O Globo y Venevisión, las empresas más importantes en el mundo del entretenimiento, para crear un grupo llamado Sky. Este poderoso grupo de televisión por cable iniciaría con el proyecto que Alejandro Camacho le había propuesto al Tigre y sobre el que Azcárraga había dicho que se cancelaba porque era basura. Porque se iba a crear el sistema Sky de televisión. Este hecho le cambiaría la vida a Camacho, quien a partir de ahí se convirtió en un productor muy importante que manejó varios proyectos que le permitieron subir en el mundo de los negocios y obtener jugosas ganancias. ¿Quieres producir? No sé. Pues aprendes, cabrón, y produces. ¿Así? Sí. La vida amorosa de Alejandro es otro tema, a pesar de que ha tratado de mantener esos asuntos en privado, no ha estado libre de escándalos en los que han intervenido mujeres. Alejandro reconoció que desde muy pequeño le gustaban las mujeres, era muy noviero, su primera conquista fue Yolanda, tenía 11 años, vivían en la colonia Cuauhtémoc, y como siempre fue muy aventado le dijo que si quería ser su novia y ella aceptó. ¿Cuál fue tu primer novia? Así la primera novia que tú recuerdas. Yolanda, yo tenía 11 años, una cosa. Después vinieron más y más noviecitas del barrio, una tras otra, hasta que apareció alguien especial. Su nombre era Alejandra, y esta vez la cosa parecía ir en serio.
A diferencia de las anteriores, ella no era actriz, sino bailarina. Hija de una coreógrafa, Alejandra era una joven muy hermosa que captó la atención de Alejandro de una manera diferente. Formal. Que tú recuerdas que Sí, Alejandra. Me enamoré perdidamente de ella. tampoco era actriz. Alejandro se casó con Bárbara Guillén, que es la mamá de su hija, la actriz Francesca Guillén. Cuando fue su novia era muy hermosa, acababa de ganar uno de los concursos de belleza más afamados y peleados, fue El Rostro del Heraldo. Su relación terminó porque cada quien siguió proyectos distintos. Pero uno de los escándalos más conocidos para el actor fue su relación con Rebecca Jones, pero no por este simple hecho, sino porque cuando comenzó a andar con la actriz con la que hacía una película, él aún vivía en unión libre con la actriz Alma Muriel. Llevaban 4 años juntos. Es pareja con Rebeca Sí. en la telenovela. Ya veníamos de hacer. Cuando Muriel se enteró que Alejandro le ponía el cuerno con Rebeca, lo enfrentó y lo amenazó con mandarlo a las más profundas cavernas del infierno. Por ello, Camacho tuvo que salir corriendo de lo que era su casa, con apenas una maleta. Estuvo de novio con Rebeca como 5 meses. En 1986, se casó. 3 años después, procrearon a Maximiliano Camacho Jones, su único hijo juntos, que después debutaría como cantante. Luego lo más importante de todo es que tenemos un hijo fantástico. Max. Que se llama Maximiliano. Sin embargo, luego de permanecer 25 años casados se separaron. Cuando se supo lo de Alejandro y Rebeca hubo mucha especulación y salieron a la luz varias historias, algunas ciertas y otras producto de los chismes. Cuando Alejandro Camacho y Rebecca Jones comenzaron a andar juntos, Rebeca aún no había terminado su relación con Humberto Zurita, con quien se separó a finales de diciembre de 1984. Ya fue un momento de pensar las cosas de manera diferente en el matrimonio. Ya no estabas a gusto. Ahora, agárrate, porque esto no tiene desperdicio. ¿Recuerdas que la vida a veces parece una telenovela? Pues en este caso, lo fue literalmente. Camacho y Jones se conocieron en 1984 durante la grabación de una telenovela. ¿Y adivina cómo se llamaba? Nada menos que La Traición. Un poco chistoso, ¿no? Como si el destino les estuviera guiñando un ojo. Y Rebeca, la señora Rebecca Jones, tenía una relación con Humberto Zurita, ¿es correcto? ¿Hasta ahí vamos correctos? Sí. Al principio, se dice que todo era miradas furtivas y encuentros a escondidas. Pero el amor es difícil de ocultar, especialmente bajo los reflectores. Fue hasta el año siguiente, en 1985, mientras rodaban El Ángel Caído, otra vez con esos títulos premonitorios, cuando finalmente decidieron hacer público su romance. Vaya par de tórtolos, pasaron de la traición a la caída en un abrir y cerrar de ojos, al menos en la ficción. ¿Y eso lo encontraste en Rebeca? En general, con las personas con las que yo me he involucrado, Los lenguas larga fueron demasiado lejos, o no escucharon bien o nomás se inventaron que Camacho y Zurita se llegaron a intercambiar a Christian Bach y a Rebecca Jones. Con los años Camacho tendría otras parejas, una de ellas fue Teresa Salinas y en 2023, Nancy Castro. y le dije, oye, ¿cómo te llamas? Y al principio me hizo así, no me peló. Me encanta. Para Alejandro una de las pérdidas más sentidas fue la de Rebeca, a pesar de que ya no vivía juntos. Jones fue diagnosticada con una enfermedad de ovario en 2017, desde entonces luchó contra la enfermedad e incluso llegó a tener periodos de remisión. Prevenir el tamaño cuando yo fui. ¿En dónde es el cáncer? En el ovario izquierdo. Fue. Tristemente dejó de existir el 22 de marzo de 2023, a los 65 años, después de una larga batalla contra una enfermedad muy invasiva en la matriz. Aunque después se dijo que Rebeca no había dejado de existir durante la madrugada del miércoles 22, sino durante las últimas horas del martes, día en que Maximiliano cumplió 34 años de edad. Triste noticia porque falleció nuestra querida, admirada y respetada Rebecca Jones, extraordinaria actriz. Alejandro contó que recién lo acababan de operar de la columna y no se podía mover, estaba en cama por órdenes del médico, cuando le habló por teléfono su hijo, dándole la terrible noticia del diagnóstico de su mamá.
Una pérdida fuerte tuve esta semana. El actor estaba postrado, no podía ir a consolar a su hijo ni a Rebeca, no podía hacer absolutamente nada sino apoyar desde donde estaba después de la operación, así que eso hizo. Pero el que tuvo que enfrentar todo eso solo fue su hijo, la llevó a las quimioterapias, a las consultas, atendió a su mamá en los momentos más difíciles. La señora Rebecca Jones, la mamá de mi hijo. Pero la vida le tenía preparado a Camacho un nuevo acto lleno de desafíos. Un día, sin previo aviso, le diagnosticaron una enfermedad peligrosa en la piel. Mientras luchaba contra este nuevo enemigo invisible, los recuerdos, como actores secundarios, empezaron a poblar el escenario de su mente. A no tener culpas. Ok. Me sentía culpa por la muerte de mi papá. Sentía culpa por la muerte de mi mamá. Se vio transportado a aquel día fatídico, en medio de una gira teatral con Juan Ferrara y Rebeca Rambal. Apenas 2 días antes había visto a su madre en Puebla, radiante y llena de vida a sus 53 años. ¿Quién iba a decir que esa sería la última vez? La noticia cayó como un telón de acero, su madre había partido, víctima de un ataque al corazón. Al menos, pensó Camacho, había sido rápido, sin sufrimiento. México, donde trabajaba mi tío, el hermano de mi mamá, pues para decirle que su mamá falleció. No como su padre. Ese recuerdo era una obra trágica en sí misma. 8 meses de agonía, luchando contra un cáncer de próstata que lo consumía día a día. 2 despedidas, 2 dolores, tan distintos y a la vez tan profundos. Y ahora, allí estaba él, enfrentando su propia batalla. Sin quimioterapia, pero con la incertidumbre como compañera constante. El show debía continuar, pero ¿a qué precio? Mi papá tuvo una muerte diferente, de un cáncer muy doloroso y de una agonía. Al final, la vida, el tiempo o el destino puso a Christian en brazos de Zurita y a Jones en brazos de Camacho. Pero mucho tiempo después, la muerte pondría en sus brazos a Christian Bach y a Rebecca Jones. Insultos. Representa para mí lo que más odio en la vida. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy, su locutor favorito. Hasta la próxima.